Bueno, Ariela, ¿cómo te va? Pablo Benito, Sol Poncio y Guillermo Gutiérrez te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes a todos y a todas allí. Bueno, Eh, bueno, para responder un poco a lo que Guillermo decía, yo soy delegada de AMSAFED y milito en una agrupación que es la 4 de abril, acá en la capital, y que tiene representación a los departamentos que conduce la oposición, Rosario, General López, Belgrano y Caseros. ujú, Bueno, y respecto de tu pregunta, hay una situación de enojo, de mucho enojo con la decisión de la Asamblea, tanto de no afiliados como afiliados, y se está trabajando, se está largando un movimiento eh, de pedido de una nueva Asamblea Provincial, ajá, de una Asamblea Provincial nueva que dé marcha atrás con lo decidido, de manera inconsulta. Quiero dejar esto en claro. Decía muy bien, y escuché la nota de Testoni el otro día, cuando explicaba la asamblea ordinaria qué características tiene, ¿sí? sí, Esto de que se hace en una fecha del año, con un tema cerrado, donde se discute memoria y balance, también la cuota sindical, y que a diferencia de otras asambleas donde se presentan mociones que bajan a las escuelas, el voto allí es a mano alzada. En eso creo bien. que fue correcta la explicación de Testoni. El problema es que cuando se empieza a discutir o querer discutir el tema de la cuota sindical, no hubo un debate. No hubo un debate ni en la asamblea ni un debate previo en las escuelas. Claro, claro. Y considero que, siendo un tema tan sensible como es el bolsillo, el salario de los trabajadores, y más cuando se emocionó desde la conducción del gremio el descuento compulsivo del 1.5 sobre los no afiliados y el aumento del 3% en la cuota de los afiliados sobre la antigüedad, me parece que es un tema que necesita debate. Mm. Esto no sucedió y por eso la sorpresa de todos los que estuvimos en la asamblea acá en la capital, por supuesto, desde nuestro sector rechazamos rotundamente esa moción, pero no hubo una sola explicación, un solo argumento del por qué. ¿Mm? Convengamos, Sí. sí. Sí, no, te quería preguntar esto. O sea, en tu caso, digo, personal o de la agrupación en la cual estás, ¿la oposición es a este aumento, por ejemplo, no a este aumento, sí, a este aumento de la cuota societaria en cuanto a un porcentaje dentro de la antigüedad, al 1,5% para los no afiliados, es, es por el objeto o por la forma? Y por las formas que viene teniendo el gremio, para ponerlo un poco en contexto. Te diría por las dos cosas, Bien. ¿sí? Eh, la forma es importante, Mm, porque más allá de que vos correctamente decís que AMSAFES, desde tu opinión, y también desde la mía, ujú, el gremio más democrático de la provincia, se están perdiendo desde hace un tiempo los espacios de debate, las mm, reuniones de delegados, las discusiones en las escuelas, se está perdiendo la participación activa de los afiliados. ¿Sí? Y respecto del objeto, si no han podido explicar para qué el descuento compulsivo y el aumento de la cuota sindical, por supuesto que lo rechazamos. mm, Porque el gremio, en el balance que presentaron en la asamblea ordinaria, firmado por el síndico, que es José Testoni, el gremio aparece como un gremio superavitario. mm, Entonces, si hay alguna necesidad económica que desconocemos, bueno, que se plantee y que discutamos entre todos por qué es necesario este descuento compulsivo y el aumento sobre la antigüedad de los afiliados. Pero ninguna de las cosas estuvo. Y quiero dejar esto en claro. Se ataca el descuento, ¿sí?, o el aumento en la cuota sindical, y si hubiese un problema económico, la discusión es otra. Nuestra claro, conducción tiene que discutir un salario básico mucho mejor del que tenemos, porque de ahí salen nuestros aportes al sindicato. Y la comisión actual acuerda un salario básico en un cargo testigo cercano a los 50.000 pesos. Entonces, perfecto, discutamos un salario mejor para los docentes y que de ahí salgan aportes mayores para el gremio. Preguntarte lo siguiente con respecto a esto que hablaba la falta de discusión. Por ejemplo, la memoria y balance llega a todos los afiliados en forma resumida, como sabemos, imaginamos que debe ser, digamos, como cualquier memoria y balance o balance económico muy complejo. Este,
o sea, ¿le llega por lo menos a los afiliados más o menos lo que se hizo y todo? O directamente eso se ve en la asamblea? Mira, están a disposición de los afiliados en el sindicato, si te acercás a buscarlo 2 o 3 días antes. ¿No está digitalizado, por ejemplo, No que hoy está, no es- están un no está PDF? no está digitalizado, o por lo menos no lo publican digitalizado. Eh, no sé por qué, no sé cuál es el argumento, pero la respuesta que ellos pueden darte es que cualquiera que tenga intenciones de conocerlo puede acercarse al gremio y mirar allí la memoria y el balance. Creo Mm, que eso también tiene que ver con estos espacios de democratización que se han ido cerrando. ¿Mm? sí. Porque las asambleas no han sido multitudinarias, como dijeron, ¿sí? Mm. Porque los afiliados no participan tan activamente de las asambleas. ¿Por Sí, qué? sí, sí, Porque ha faltado discusión en todo hemos este visto proceso. fotos, sí, sí, hemos visto fotos, digamos, que están en la misma página y eso también nos Ujú. les obliga a que las fotos y los puntos yo los saqué de la pública web de la AMSAFE provincial. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, digo, el descontento de los afiliados es mucho. Esto generó aún un mayor descontento, un intento de desafiliación. Estamos apelando al compromiso de los compañeros y a entender que se está planteando un modelo sindical eh, que piensa al sindicato como una caja recaudatoria. ¿Mm? Esta es Mm, una política, entendemos nosotros, de vaciamiento del sindicato. Vaciamiento en términos de menores cantidades de personas y afiliados dentro de un sindicato con poder de decisión total. Si descuentan así compulsivamente, no necesitan gente para que aporte. ¿Se entiende? sí, Nosotros sí. vamos por otro modelo sindical, lo hemos discutido con los compañeros, lo discutimos hace años con aquellos que están desafiliados, un modelo que esté cercano a los trabajadores, un modelo en serio que dé respuesta a los trabajadores docentes. Claro, porque Eh, aparte, a ver, esta parte que creo que es interesante verlo, si uno tiene que acudir a estas cuestiones de tipo forzosa o de facto, no solamente en el gremio de AMSAFE, sino en todos los otros gremios, es porque lo que está en crisis es la representatividad gremial. Entonces, en vez Ujú. de atacar la representatividad gremial y ver, bueno, a ver cómo empatizamos, cómo logramos que haya un ida y vuelta o que haya mayor participación, que la participación democrática está en crisis en todos los ámbitos de la sociedad, claro, es decir, mira, dejamos para después el por qué no, no se siente representado el afiliado y ahora vamos al dinero. O sea, esa es la sensación que me queda, por lo menos desde afuera como periodista. Sí, es que es lo que también se vive internamente. Nuestra tarea es discutir, y la tarea de todos los afiliados que entendemos que el gremio tiene que ser una herramienta de los trabajadores, que es una organización de los trabajadores, es discutir con todo aquel que está desafiliado la importancia de estar adentro, porque en estos momentos de decisión es donde pesa la afiliación, Mm, tanto como en el momento cuando hay que elegir una nueva conducción, porque aquellos no sí, afiliados que ahora van a descontar, a los que les descontarían este 1.5, no van a poder participar de una elección, no sí, sí, pueden participar de las asambleas porque son no afiliados. claro, Entonces, nosotros apelamos a una afiliación masiva porque entendemos que es claro, la única manera de defender el gremio. No vaciarlo, sino llenarlo de trabajadores. claro. Ahora, la pregunta, por ejemplo, es, eh, a mí me pasa esto con el gremio docente y es que, por ejemplo, vengo de familia todos docentes, todos parte del AMSAFE, y eso que aparece como una característica importante que enorgullecía a quienes estaban en la AMSAFE, hoy aparece como que, incluso en la charla que teníamos con Testonia, aparecía con un argumento que vemos de lo que lo llamamos los gordos del Ujú. sindicalismo, que es lo que quiere el sistema o lo que quiere el gobierno son sindicatos débiles para poder doblegarlos y entendiendo a los sindicatos débiles como los sindicatos que están financieramente con poca estructura. Esa es la sensación que a mí me da, porque la verdad es que el crecimiento patrimonial, que incluso José Testoni lo mencionaba con los autos que hay hoy,
con la nafta que se paga para la militancia, etcétera, 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 o todo lo que son los gastos logísticos, hace quizá 20 años no existía. Y yo estaba mirando lo que es el poder adquisitivo de los salarios hace 20 años y lo que es hoy, y la verdad es que no hay mucha diferencia. O sea que Ujú. no se puede justificar desde ese lado o no se puede empezar a ver que la debilidad de un gremio tiene que ver con que no tenga un super camping, un super hotel, un super auditorio o sea dueño de un montón de casas inmobiliarias y tenga una obra social increíble. Esa es la sensación que tuve de la charla y del momento por el cual pasa, en este caso, en SAFE provincial y el proceso en el cual está. Es que yo creo que AMSAFE, como muchos otros gremios, pero bueno, particularmente el nuestro, Sí, digo, el gremio docente, también está en una crisis que tiene que ver con una crisis social fuerte. sí, sí. ¿Sí? Eh, no solo por esta mirada, este juicio de ciertos discursos hacia las conducciones gremiales, hacia quienes militamos en el sindicalismo, esta mirada prejuiciosa, digo, en sentido negativo, Sí. eh, sino que tenemos el ejemplo de grandes gremios que se han convertido en lo que yo te decía hoy, solo una caja recaudatoria, Mm. ¿sí? Y que transan con el gobierno todo aquello que pueden transar. Lo que nosotros queremos impedir, o sea, si la AMSAFE necesita toda la infraestructura que declara para funcionar en las distintas delegaciones, en la provincial, fantástico. Eso no puede ser a costa de vaciar al sindicato de los trabajadores. Mm. O sea, sin nosotros adentro, sin los afiliados adentro, sin la participación plena nuestra adentro, eso no tiene ese sentido. Y se convierte, o va camino a convertirse, en uno de esos grandes gremios, la CGT, entre otros, que solo son un puro aparato. Yo creo que lo que estamos presenciando hoy es un proceso de burocratización de la AMSAFE, Mm. de la conducción sindical Ujú. de la AMSAFE. Sí, sí, Por sí. eso la apelación es a todos los compañeros a seguir adentro y a sumarse, no justamente a desafiliarse. Ariela, ¿cómo estás? Te habla Guillermo. Hola, Guille. Te hago una pregunta, es realmente desconocimiento genuino, corregime si me equivoco. AMSAFE en los últimos 5 años, 10 años, ¿hizo algún planteo relacionado a las cuestiones edilicias de las escuelas? Porque yo sé que hay mucho descontento entre los docentes que hay una escuela de construcción reciente que se comieron 5 salones y hay un curso que está dando clase en una galería. Son 35, están dando clase en una galería, los gritos como se puede, colgado de un segundo piso. Hay otra escuela que se ha arreglado unas 8 veces aproximadamente en 10 años y sigue siendo un desastre, insegura, con la instalación eléctrica atada con alambre. AMSAFED también está haciendo alguna pelea por ese lado, se limita a la cuestión puramente salarial y a unas paritarias que, en mi opinión, no están a la altura de la circunstancia económica, pero bueno. Eh, lo que AMSAFE ha sacado son declaraciones. O sea, públicamente, discursivamente hay un reclamo por la infraestructura de las escuelas y por todos los otros problemas. El tema es que falta, como gremio, movilizar para que esos reclamos lleguen. Claro. El tema de la discusión paritaria también es un tema complejo. Nosotros pedimos siempre que haya compañeros elegidos por las bases en las asambleas también en la discusión paritaria, que sean representantes, que no estén solamente los de la conducción provincial. Mm. ¿Se entiende? Porque estos problemas de que no hay agua, de que se dan clases en las galerías, los conocemos quienes estamos en las escuelas. Claro. ¿Mm? Quienes podemos hacer un reclamo genuino, más allá de los discursivos, es quienes estamos todos los días en las escuelas. Entonces, la discusión paritaria se torna una discusión, no voy a decir ajena a los trabajadores, pero bastante alejada, cuando no tenemos una representación elegida en las asambleas. Mm. Y engancho eso con lo que decía antes de la participación democrática, de los debates abiertos. Tenemos una cantidad de debates para dar en la AMSAFE. Lo que necesitamos son esos espacios de discusión, que son cada vez menos. Vos sabés que una de las cosas que siempre, o sea, también caracteriza a la AMSAFE, que tiene que ver con la relación con la sociedad y también siempre un pedido hacia la comunidad educativa, ¿no? Porque prácticamente encabezan esas cuestiones que tienen que ver con la educativa, pero que tiene que ver con todos nosotros los que quizás no somos docentes, pero somos padres. Entonces, por ahí podemos estar
acompañando un reclamo o no acompañándolo, o diciendo, che, me lo hubieras avisado un poquito antes, o por ejemplo, también a mí me parece que la situación de la sociedad con respecto a esta es de mucha pasividad. La verdad es que más allá de la cuestión de la discusión gremial que tiene que darse hacia adentro del gremio, nosotros no tenemos por qué tener una participación directa, porque es un gremio Ujú. que es independiente y autónomo, pero por ejemplo lo que pasó el año pasado con los docentes fue una crueldad increíble con respecto al descuento, y la pasividad y la falta de solidaridad del resto también de los trabajadores. Ya no voy a decir de los gremios, de los trabajadores. Lo que pasó el año pasado en la provincia de Santa Fe con los docentes y los descuentos por hacer medidas de fuerza fue de una inconstitucionalidad supina, clarísima, y también eso me parece a mí que estaría bueno plantearlo, ¿no? Porque también esos son logros del trabajador de la docencia que está nucleado eventualmente en AMSAFE. Pero por eso Ujú. quizás hablamos tanto de AMSAFE y tan poco de otros gremios, o sea, o de Ujú. otras agrupaciones de trabajadores, porque siempre están Ujú. en la delantera de toda esta cuestión y comiéndose los primeros sopapos de la paritaria Sí. de empleados públicos. Y esto es así. Y genera una rispidez también no con la base de docentes, sino con la base social. Son los que reciben los cachetazos al principio. Seguro que sí. Vos pensás que el AMSAFE está por cumplir 100 años de historia. Mm, Y es una historia de lucha. ¿Sí? Es una historia de compañeros que han construido un gremio a partir de la lucha docente y de la lucha de los trabajadores. La reivindicación que nosotros tenemos que hacer es a eso. Lo del mm, año pasado dejó en evidencia que en cuestiones paritarias docentes, quien tiene el peso para la discusión es AMSAFE. mm. La poca solidaridad de los gremios docentes, tanto de SADOP como de UDA, de aceptar una propuesta y dejarnos solos para este descuento que venía, eh, habla también de la crisis de representación de los trabajadores de la que hablábamos hoy, Claro. ¿no? O sea, la crisis social, la crisis de legitimidad, no pasa solo por lo gremial, es una cuestión que atraviesa todo el país. Y me parece que quedó en evidencia la fuerza de la docencia y la convicción del pedido, ¿sí? Condiciones de trabajo dignas y salario digno. Pedido nada extraño, ¿no? Aun cuando nosotros hasta te podemos discutir, fue una paritaria que nos siguió dejando atrás de la inflación. Fue una Claro. paritaria que se acordó en cuotas y dejó nuestro salario más atrasado de lo que venía. Mm, Te lo podemos discutir. Pero la lucha que llevó a cabo la docencia el año pasado fue una lucha ejemplar, porque también luchó contra esa parte de la sociedad que vos bien nombrás, que mira con ese prejuicio otra vez el paro, como si nos gustara hacer paro. mm. Para nosotros hacer paro es difícil porque tenemos que estar, en vez de dando clase con nuestros alumnos, en la calle explicándole a todo el mundo el porqué de la importancia de eso. Sí, sí, Y la incluso, AMSAFE ahí sí. dio clases. También creo que a veces, y esto ya para ir terminando y también dejando la línea abierta para la convocatoria, ¿no? Cuando hablemos de temas docentes para las bases o para quienes estén, que son delegados, que por ahí tienen alguna otra opinión o forma, que es Ujú. también diría el repensar un poco las medidas de fuerza. Yo soy de la generación de que de pequeño viví lo que es la marcha blanca, la carpa, Ujú. la empatía con la sociedad, incluso con artistas, con jugadores de fútbol. Recuerdo aquí en la Plaza del Soldado, jugadores tanto de Colón como de Unión, jugando un picadito con los docentes, esa empatía que se logró en ese momento. Me parece que también habría que discutir como comunidad educativa las medidas de fuerzas que puedan hacer doler a quien deben hacerle doler. Ahí creo claro, uno pide muchas cosas en un momento social bastante complejo, pero aparece como que eso, ¿no? Cómo explicar siempre el paro y no la actividad. Mm. Claro,
Bueno, pero ya ahí podemos discutir si querés toda la tarde. No, claro. O podemos charlar, porque claro, por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, mi niño, o pregunto, le digo, che, Fermín, ¿y por qué no vas hoy porque hay paro? Ajá, ¿y por qué? Y no sé, ¿y qué te dijo la maestra? No me dijo nada. ¿Y qué te dijeron? Nada. Y entonces vos decís, claro, con toda esta persecuta que hay de que si decís algo estás ideologizando, también se da la cuestión inversa, que los pibes dicen, bueno, no voy a clase, ¿y qué es? Y es como una vacación, te dicen. Y no está bueno eso. Está bien, seguro que no, puede pasar en algunos casos, pero cuando los docentes hacemos paro, que creo que es la herramienta más fuerte de muestra hacia la patronal de que hay una convicción de aquello por lo que se lucha, nuestros alumnos son los primeros con los que hablamos, porque nosotros educamos, y cuando educamos en derechos, como tanto le gusta decir a todo el mundo ahora, educamos en derechos en ese sentido. Ustedes se van a ver afectados por esto, pero aparte los convocamos. Por ahí en la primaria es más difícil, en la secundaria, sí. Cuando uno trabaja con adultos, los convocamos porque ellos también son los que reciben lo bueno que podemos tener nosotros, porque el reclamo no es solo por lo salarial. Cuando nosotros reclamamos por lo salarial, y en ese reclamo van las condiciones de trabajo. Esas condiciones en las que nosotros trabajamos son aquellas en las que nuestros alumnos aprenden. Entonces, cuando uno habla con los más grandes, por supuesto, no hay un enojo, hay una empatía. Muchos se han sumado a las marchas, lo cual es maravilloso. Creo que a un docente nada le emociona más que ver a su alumno al lado suyo peleando por aquello que considera justo. Porque la educación es de todos y es para todos. Entonces me parece que también nos corresponde a nosotros, si todavía hace falta más, educar en derechos a nuestros alumnos y poder explicarles que uno no hace paro porque quiere, ¿sí? Y que cuando hace paro no ganamos solamente los docentes, ganan nuestros alumnos también, ganan los padres, que saben que mandan a sus hijos a una escuela en mejores condiciones. A una escuela pública que no es una mala suerte, como dijo alguno una vez, que no caen en la... caen en la escuela pública. Exactamente. Lo saben los padres, que saben que sus docentes no pasaron, antes de estar con su hijo, 12 horas en otras escuelas. Sí. ¿Se entiende? Es una cuestión de educación y es una cuestión de poder charlarlo, sobre todo con quienes son los más directos con los que nosotros estamos, que son los docentes y los padres, los alumnos, los padres. Ariela, te agradecemos muchísimo tu claridad, tu predisposición y bueno, que estamos en contacto. La verdad es que un gusto hablar contigo y poder charlar un poco de todo lo que tiene que ver con el gremio docente, pero no hablando del gremio como institución, sino la asociación de los docentes, lo que son los docentes que de alguna manera también están pasándola mal en muchas cuestiones, y que esto aparece como algo que no debe empañar tampoco lo que es la sociedad, ¿no?, docente con respecto al laburo que hacen y también lo que demuestran dentro de un gremio que es muy democrático y que estaría bueno que siga haciéndolo y que crezca mucho más y que lo podamos aprender nosotros desde acá, desde afuera, con todo el respeto que hace que no somos docentes ni somos parte de esa vida social, pero que bueno, estamos mirándolo siempre muy de cerca para aprender, pero también a veces para comprender ciertas cuestiones que ocurren. Te agradecemos muchísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el espacio y a disposición para cuando quieran charlar. Perfecto, era Ariela Borgoño.